Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cornelio Guillén Mateo. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística del Instituto Tecnológico de Tijuana. El día de hoy voy a explicar algunos ejercicios sobre los temas de capítulo 5 y capítulo 6. Capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. Capítulo 6, distribución de probabilidad normal, de la materia de estadística diferencial 1 del profesor Juan Morales, de la unidad 3. Bien, para ello tenemos lo que es el primero, el capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. Tenemos una pequeña introducción sobre lo que es la estadística, que dice que se ocupa de la recolección, agrupación, presentación y análisis e interpretación de datos. Bien. Tenemos el primero, que es el 5.2, variables aleatorias. Tenemos definiciones como en esto. Una variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. 2. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. 3. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Dice que una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo, de manera que el número de valores es 0 o 1 o 2 o 3, etc., consecutivamente. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de la probabilidad X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1. Es la interpretación de de la sumatoria de Px. Pero valores como 0.99 o 1.01 son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. Bien, aquí se estima que entre 0 y 1 son los valores aproximados de probabilidades. Dice que 0 cuando es igual a P, a la probabilidad, esto es igual a 1, pero cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones estándar. El valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Bien. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Dice que si con un supuesto dado de la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda, es extremadamente pequeña. Concluimos que el supuesto probablemente no es correcto, porque así es. No podemos, bueno, podemos observar que tenemos 992 resultados de caras dentro de los 1000 lanzamientos de una moneda. Es decir, 8 lanzamientos nada más van a pertenecer a Cruz. Se podría considerar en esa parte, por lo que se podría decir que es pequeño el resultado, ¿no? Entonces, pues, esto no es correcto. El uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. 1. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma: Px o más es igual a 0.05. Número inusual bajo de éxitos.
X éxitos en ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Ese criterio se puede expresar de la siguiente forma: Px o menos es igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que puedan ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Tenemos otras definiciones como la media. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado es una variable aleatoria discreta, se denota con E y se representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de E, la sumatoria de X por la probabilidad de X. Y pues como nota tenemos que no es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es la genética de vástagos. Dice, considera los vástagos de guisantes en la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para vainas verdes, amarillas. En estas condiciones la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es 3 de 4 o 0.75, es decir, la probabilidad verde es igual a 0.75. Aquí podemos determinar que si tenemos un gen verde más un gen verde en progenitor 1 y progenitor 2, tenemos que el color de la vaina de los vástagos va a resultar verde. Si aquí, por ejemplo, tenemos un vástago verde y un amarillo entre los progenitores, vamos a dar un resultado verde, porque el gen del progenitor verde es más grande, es más fuerte, en este caso por eso saldría verde. Si tenemos obviamente un amarillo verde, pues va a resultar verde, porque sigue siendo el verde el más fuerte. En un amarillo más amarillo, pues vamos a tener un amarillo, ¿no? Eso es más automático porque son del mismo progenitor. Entonces, el ejemplo de la identificación de resultados inusuales con probabilidades dice que utilicemos las probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde que es igual a 0.75. Para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Eso quiere decir que la probabilidad de 1 o menos es igual a la probabilidad de 1 o 0. Así se determinaría que esto es igual a 0.015. ¿Por qué 0.015? Porque es el resultado más el 0.001, que esto nos va a dar a 0.016. Bien, aquí puesto que la probabilidad es de 0.016 menor que 0.05. Concluimos que el resultado de una planta de guisante con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Bien, más explicado, aquí tenemos el ejemplo de identificación de resultados inusuales con probabilidades, donde la probabilidad de 1 o menos, en este caso la probabilidad de 1, 0, es igual a 0.15 más 0.001, que es igual a 0.016. Bien, hay muy poca probabilidad que 0.016 de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. ¿De dónde sacamos estos datos de 0.015 más 0.001? Bien, pues ya en el programa Minitab ya tenemos lo que son los datos, lo que son, se puede decir, los cinco clasificaciones de vainas que queremos saber. Bien, y aquí nos da una probabilidad en el cual, pues, si hay una probabilidad de 1 o 0, pues cuando es una probabilidad de 1, pues aquí es 0.014, 64.8. Redondeándolo sería 0.015.
Y cuando hay una probabilidad de 0, pues de 0 vainas verdes, pues vamos a tener que 0.0000977. Redondeado, pues esto subiría a 0.001. Se recorre una milésima. Entonces, así es como quedaría de dónde salen estos datos de 0.015 más 0.001. Para ello, para explicar este gráfico, nos vamos a ir directamente al programa Minitab, donde ya tengo ya relacionado lo que es mi gráfico. Bien, aquí este es el primer ejercicio que estoy explicando, que son de los 5 pares de vainas que se están buscando la probabilidad. Bien, para poder nosotros obtener este gráfico, más que nada, ¿sí? De lo que es el resultado que estamos obteniendo aquí cuando pues, tenemos 0 vainas, pues la probabilidad que hay, cuando es una, cuando son 2, 3, 4, 5 vainas verdes, pues cuáles son las probabilidades, ¿no? Bien, como comentaba, para poder nosotros sacar este gráfico, nos vamos a ir directamente a la barra de menús, que es calcular. Luego nos vamos a dirigir donde dice distribuciones de probabilidades y vamos a darle donde dice binomial. Binomial. Al darle aquí, nosotros lo que vamos a hacer, bueno, aquí tengo el último registro que elaboré. Vamos a borrar. Aquí lo que yo quiero saber es la probabilidad. Entonces voy a darle en probabilidad y aquí donde dice el número de ensayos, pues son 5 los que ya capturamos en lo que es el ejercicio 1, que son 5 muestrales. 5. La probabilidad del evento ya no nos está dando el ejercicio, que es 0.75. Aquí en la columna de entrada, pues vamos a seleccionar los datos que capturamos en la tabla, que es del ejercicio 1. Son los 5 datos. Al darle yo a aceptar, me va a dar la misma gráfica. Yo no la voy a hacer porque ya la tengo hecha. Me botaría esta gráfica donde, pues, cuando tenemos 0 vainas verdes, pues va a ser la probabilidad de 0.00977. Cuando tengamos una vaina verde, pues va a ser el 0.014 o 0.015. De 2 vainas verdes, pues 0.08, 78, 91. 3, 4, 5 sucesivamente, ¿no? Aquí nos dan una probabilidad. Bien. Entonces, regresando a nuestro ejercicio, aquí ya tenemos nosotros explicado la misma tabla, bien, donde nuestro valor n es igual a 5, que es el muestreo que tenemos, y la probabilidad es de 0.75, que nos lo está dando el mismo ejercicio, 0.75. Bien, entonces de aquí sacamos nosotros estos valores de 0.015, que redondeamos cuando es una vaina, aquí como la probabilidad de 1 o 0, pues cuando tengamos 1 va a ser 0.014, 648 si lo queremos usar así, o redondearlo a 0.015. Cuando tengamos una probabilidad de 0, de una vaina 0, pues va a ser de 0.000977, redondeado va a ser a 0.001. Entonces la sumatoria de esto nos va a dar 0.016, es donde sale el resultado. Bien, tenemos el otro que dice ejercicio de identificación de resultados inusuales con probabilidades. Ahora, utilice las probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos. En este caso no van a ser 5, son 8. De progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde 0.75%, que esa sería nuestra probabilidad. Pues aquí igual tenemos la misma tabla y tenemos el mismo patrón de genes, como por ejemplo verde más verde, que nos da verde, amarillo más amarillo, nos va a dar amarillo. Bien, nos dice el ejercicio que calculemos la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Luego, calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Bien, aquí nos está diciendo exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Y aquí la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. 3 o menos. Bien, para poder nosotros obtener exactamente los 3 guisantes con las vainas verdes, pues tenemos que el resultado es de 0.023071. Bien, la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes. Para eso tenemos lo que es nada más la probabilidad normal. Aquí tenemos lo que es la binomial. En este caso, cuando tenemos exactamente 3, pues nada más nos está pidiendo lo exacto, ¿no? Aquí en este gráfico, pues podemos ver que es 0.023071. Está el resultado. Y en el inciso B nos pide que calculemos la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Aquí sí necesitamos saber el porcentaje. Ok, porque aquí 3 o menos, pues aquí nos da este resultado. Ahora queremos saber la probabilidad total. Para ello, pues igual nos vamos al programa Minitab. Aquí en el programa Minitab
yo ya tengo lo que es esta parte de lo que ahorita les mostré, este gráfico. Bien, aquí tenemos los ocho datos y tenemos las probabilidades. Cuando nos pedía exactamente 3, pues nos da que es 0.023071. Pero ahora queremos saber la probabilidad de 3 o menos. Bien, para ello nos vamos a ir igual a calcular y vamos a irnos a distribución de probabilidades, binomial, y en lugar de ahora de donde teníamos probabilidad, le vamos a dar en probabilidad acumulada. Aquí ya tengo yo seleccionado los datos, que en este caso el número de ensayos son 8, la probabilidad de evento ya nos está dando 0.75. La entrada de la columna pues sería el ejercicio número 2. Al darle a aceptar me va a dar la misma gráfica que acabo de hacer ahorita, que es esta. Bien, aquí ya nos está diciendo que cuando sean 3 o menos, la probabilidad acumulada va a ser de 0.02730. Bien, cuando tengamos 3 o menos vainas verdes, 0.02730. Esa sería nuestra probabilidad acumulada. Y aquí lo podemos observar en el ejercicio, 0.02730. ¿Ok? Entonces, es como quedaría resuelto este ejercicio. Pasamos al siguiente, que es 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de un éxito. Probabilidad de fracaso es igual a 1 menos la probabilidad que es igual a Q, que es en este caso el fracaso. N se denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxitos en ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxito de uno de los N ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso de uno de N ensayos. Y la probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1, menos 0.95, que es igual a 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Tenemos el ejemplo de donadores de sangre. Bien. Dice, al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Greater New World Blood. Obtener las siguientes probabilidades. Si se seleccionan 5 donadores al azar, N es igual a 5 y la probabilidad es 0.45. Calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo igual a 0.25622, el grupo O positivo. El segundo, pues es calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Bien, para ello, para sacar esto, lo que nos está pidiendo, nos vamos a ir directamente al programa militar. Yo aquí ya tengo lo que es la distribución de lo que son el tipo de sangre. Bien. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el primer ensayo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es capturar los datos. Pues para iniciar, vamos a iniciar de 0 a 5. Aquí ya tenemos los datos. Bien, para sacar esto, vamos a irnos a calcular.
nos vamos a ir a distribución de probabilidad binomial y aquí en lugar de esto le vamos a dar en probabilidad. En esta parte de acá, aquí donde está seleccionado probabilidad, nosotros el número de ensayos que está pidiendo, en este caso son 5, ¿ok? La probabilidad del evento en este nos está dando que es de 0.45. Aquí ya pueden ustedes observar en mi gráfico que ya hice que nuestra probabilidad es de 5, nuestro número de datos son 5 y la probabilidad es 0.45. Bien, aquí nosotros, bueno, aquí tenía automáticamente seleccionado. Voy a seleccionar, le puse como nombre sangre, le pueden poner X, pueden poner Y, dependiendo ustedes cómo se acomoden. Bien, al darle a aceptar me va a arrojar lo que es esta probabilidad. Bien, aquí nomás es la probabilidad exacta de cada uno. Pero el ejercicio en este caso nos está pidiendo, ¿sí? La probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga la sangre del grupo O positivo. Bien, para eso al menos nos está pidiendo una probabilidad acumulada. Entonces, para esto nosotros necesitamos más que nada calcular lo que es la probabilidad acumulada. Bien, entonces aquí ya tengo lo que es calculado la probabilidad acumulada. Para ello, para sacar esta probabilidad acumulada, igual el mismo procedimiento, calcular distribuciones de probabilidad binomial. Aquí ya lo tengo yo preseleccionado, estaba en probabilidad, vamos a seleccionar probabilidad acumulada. Aquí donde está el número 8, pues voy a poner el 5 porque es el número de eventos. Y en la probabilidad que nos está dando es de 0.45. Bien, aquí voy a seleccionar el rango que estoy buscando, en este caso el mío pues es de este tipo de sangre. Al darle a aceptar me va a arrojar esta probabilidad acumulada en este gráfico. Bien, donde dice que el ejercicio nos pide que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O positivo. Bien, yendo a lo que es el ejercicio, en el Minitab, aquí podemos ver que al menos uno es 0.25622. Bien, regresando al ejercicio, aquí tenemos 0.25622. Esa sería la respuesta de al menos uno. Cuando dice que la probabilidad al menos de 3 de los 5 donadores tenga sangre de grupo O positivo, al menos 3, pues es 0.86878. Bien, vamos a confirmar. 0. Al menos 3, 0.86878. El tercero nos pide que la probabilidad de que 5 donadores tengan sangre del grupo positivo. Bien, el resultado es 0.018453. Aquí ya nos vamos a ir a la otra. Y aquí podemos ver que es 0.018453. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a ir a lo que es, dice que la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan el grupo positivo. Bien, el resultado pues es 743, 78. 743, 78 y ya nos está dando un acumulado. Bien, entonces, bien, explicando dónde salió este resultado de 0.74378, donde dice que la probabilidad de 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo positivo. Bien, este resultado salió de la suma, como nos está diciendo, 2 o más. Bien, tenemos 2 o más. Aquí estamos en nuestra probabilidad normal. Y nos dice que 2 o más, es decir, de 2 a más grupos que tengan tipo de sangre positivo. Vamos a sumar a partir del 2 en adelante, ¿sí? Que este sería sumar 0.336909 sucesivamente hasta el número 5. Aquí ya hice la sumatoria y nos da 0.743.782 y ese sería el resultado que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, aquí ya está redondeado, pero ese es el resultado donde sale de la sumatoria de lo que son estos valores, ¿sí? Del grupo 2 al 5 se suman y ese es el total. Bien. Sucesivamente nos dice que la probabilidad exactamente de 2 donadores tengan sangre en el grupo 0. Que tengan 2 donadores
o sea, 2 exactamente tengan lo que es el grupo de O positivo. Bien, el resultado que tenemos aquí, que es de 0.336.909, 336.909, aquí está. Este es la probabilidad exacta, tenemos que es 0.336.909. Es como quedaría representado lo que es el resultado de este. Ahora nos dice que el número 6 calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Nos da un resultado que entre 2 y 4 donadores de sangre tengan lo que es el grupo O positivo. Nuestro resultado es 0.772.533. Y estos resultados salieron de, vamos a Minitab. Bien, el resultado que estamos dando es de 325 o 72, 500, 725, 329. Bien, pero como este se redondea, pues en este caso serían 0.72533, ¿ya? Este de 29 sube a 3, a 30, 33. Entonces, ¿de dónde salió este resultado? Nos dice que de 2, entre 2 y 4, vamos a sumar lo que es la probabilidad exacta de 2, 3 y 4. La sumatoria de estos tres nos va a dar 0.725 porque es entre el rango que nos está pidiendo. Entonces, este sería la sumatoria de estos tres. Es como nos da el resultado, ¿sí? De la probabilidad entre 2 y 4 porque nos está dando exactamente, nos está pidiendo exactamente de qué número a qué número, de qué muestreo a qué muestreo debemos de sacar el resultado. Entonces nos está diciendo que de 2, entre 2 y 4. Pues en el número 2 tenemos que 0.33 6909, en el 3 0.275653, en el 4 0.112767. Sumando esos tres nos va a dar un total de 0.725329. Redondeado quedaría a 0.72533. Bien, entonces como quedarían nuestros resultados para este ejercicio. Y pues aquí ya tenemos representados los dos gráficos, ¿no? Cuando tenemos un valor de n igual a 5 y la probabilidad es igual a 0.45. Y pues aquí es la probabilidad acumulada y esta es la exacta, ¿no? La que nos da por cada muestra, la exacta. Y aquí es una acumulada de la sumatoria, por ejemplo, este con este, la sumatoria que nos da. Tenemos otro ejercicio del color de ojos, el café. Dice que el color de ojos en Estados Unidos, el 40% de la población tiene ojos cafés, según datos de un estudio realizado por el doctor Sorita Soni en Indiana University. Si se seleccionan al azar 14 personas, calculen las siguientes probabilidades. En este caso son 14 datos que vamos a usar. Bien, y nuestra probabilidad sería de 40%, que esto es igual a 0.40. Bien. Dice que vamos a calcular la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Bien, ya tengo la respuesta. Calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. También tengo la respuesta. Y calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí son 8, 12, 14 y 10. Bien, para ello igual realicé unos gráficos en el programa Minitab. Aquí tenemos lo que le puse el nombre de personas, es el segundo ejercicio, son 14 datos que nos está diciendo. Aquí yo ya tengo lo que es mi probabilidad exacta, ¿sí? de cada uno, y también lo que es mi probabilidad acumulada. Bien, para sacar la probabilidad exacta sobre este ejercicio, para saber los resultados, pues nos vamos a calcular distribución de probabilidades binomial. Aquí le vamos a dar en probabilidad. Aquí en el número de ensayos serían 14. Nuestra probabilidad de evento que nos está dando es de 0.40. En el ejercicio, pues yo en este caso voy a poner ese de personas porque es el segundo ejercicio. El color de cafés, el color de ojos cafés. Al darle a aceptar me va a arrojar lo que es esta probabilidad exacta de cada una de las personas. Para sacar lo que es la probabilidad acumulada o distribución acumulada, pues va a ser el mismo proceso, pero aquí nos vamos a calcular distribución de probabilidad binomial.
En lugar de probabilidad le vamos a dar probabilidad acumulada. Aquí pues vamos a poner que son 14 datos. Nuestra probabilidad, como lo mencioné, es 0.40. Aquí vamos a poner lo que es el de personas. Vamos a seleccionar el rango personas. Igual le vamos a dar a aceptar y nos va a arrojar este gráfico en donde ya nos está dando la distribución acumulada o el porcentaje acumulado. Bien. Regresando al ejercicio, nos dice que calculemos la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan ojos color café. 8, al menos 8. El resultado es 0.94168. Ok, 0.94. Aquí está el resultado. 8 personas tengan los ojos color café. La probabilidad es de 0.94168. Esa sería la respuesta del número 1. El número 2 dice que calculemos la probabilidad que exactamente 12 de las 14 personas tengan ojos color café. Este nos da un total de 550 al final. 0.00550. Ok. Nos vamos a ir a la probabilidad acumulada. En este caso, aquí está. Esta es la probabilidad, la exacta, que nos está diciendo que 12 personas de las 14, pues en este caso, nuestra probabilidad exacta sería 0.000550. Aquí está nuestro resultado, sería el resultado para el número 2, porque dice exactamente, exactamente es probabilidad exacta. Cuando nos dice, por ejemplo, al menos, ya vamos a tomar en cuenta las probabilidades acumuladas. El número 3 dice, calcula la probabilidad de que los 14 personas tengan ojos color café. Los 14. Nuestro resultado es la respuesta 0. Consecutivamente 5 ceros al último 3. Nos vamos otra vez aquí, las 14 personas. Aquí ya estamos yendo directamente, exactamente nos está pidiendo las 14 personas. Entonces, nuestra probabilidad exacta sería 0.5 ceros y al final un 3. Esa sería la respuesta para el número 3. Y en el número 4 dice, calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan ojos color café. 10 o más. Entonces, nos vamos a ir a 10 o más personas. En este caso, nuestro resultado que estamos dando aquí es de 0.01751. Ok, entonces vamos a lo que es la probabilidad. Esto, lo que queremos hacer aquí más que nada es la sumatoria total. Bien, sumamos a partir del 10 al 14 y ese es el resultado que nos daría aquí. 0.01751. ¿Ok? Es nada más la sumatoria de a partir del muestreo de la persona 10 a la 14. Sí, porque eso es lo que nos está pidiendo este rango de 10 a 14. Entonces sería lo que tenemos que calcular. Y es como nos daría el resultado de este ejercicio. Bien, sobre el ejercicio de color de ojos café en Estados Unidos, estos serían nuestros 4 resultados sobre lo que nos está pidiendo. Nada más para mencionar, cuando nos diga que calculemos la probabilidad que al menos o más, estamos tomando en cuenta lo que es la probabilidad acumulada. Cuando nos mencione que, o sea, nos pide exactamente o igual, en este caso, por ejemplo, aquí dice la probabilidad de que 10 o más de 14 personas, de 10 o más de 14 personas, tengan ese color de ojos cafés, vamos a tomar en cuenta lo que es la probabilidad exacta. Entonces, aquí tenemos la probabilidad exacta de cada una de las muestras de las 14 personas. Y aquí tenemos lo que es la probabilidad acumulada. Bien, aquí tenemos los dos gráficos. No son iguales los datos, pueden observar, porque aquí nada más es la probabilidad exacta por cada persona. Y aquí es la acumulada, es decir, la acumulada entre 0 y 1, 1 y 2, sucesivamente. Bien. El siguiente tema es el 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para las distribuciones binomiales, dice que la media es igual a n por p, donde la desviación estándar al cuadrado es igual a n por p por q. Y esto ya despejándola sería la desviación estándar es igual a la raíz de n por p por q. Bien, la desviación, la media, se denota la media en una distribución binomial.
La desviación estándar al cuadrado denota la varianza de una distribución binomial. La desviación estándar denota la desviación estándar en una distribución binomial. N denota el número fijo de ensayos. P denota la probabilidad de éxito en uno de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos. Identificación de resultados inusuales de la regla de práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviación estándar. Valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar. Este significa media y este significa desviación estándar. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que en esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígida. Aquí tenemos también otra vez el ejemplo de la genética. Dice, en un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. 1. Suponiendo que obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Para obtener la media, pues dijimos que la media es igual a lo que es la parte de la desviación, la media más 2 desviación estándar. Bien, media más 2 desviación estándar. Pero aquí el ejercicio nos está diciendo que para calcular la media es igual a n por p. Y pues n sería el número total de vástagos, que serían 580, por p, que es la probabilidad, que es 75%, convirtiéndolo a decimales sería 0.75. Esto nos está dando una media de 435. Bien, ahora para calcular la desviación estándar es la raíz, desviación estándar es igual a la raíz de n por p por q. Bien, n, la raíz de n sería el número total de muestras, que serían 580 por la probabilidad que nos está dando, 0.75, por q, que es la diferencia del total del 0.75. Es decir, si tenemos 100%, le restamos 75, nos quedaría 25. Ese 25% lo convertimos a decimales y sería 0.25. Entonces, sacando la raíz total de esto, nos va a dar un total de 10.4283. Si lo vamos a comparar directamente con la calculadora, nos vamos a ir a sacar la raíz de 580 por 0.75 por 0.25. Y esto nos da un resultado de 10.4283, 681. Nada más tomé 4 dígitos. Bien, entonces, este sería nuestro resultado, ¿sí?, de la desviación estándar que nos está pidiendo aquí. Media y la desviación estándar, el número de guisantes con vainas verdes. Dice, el punto 2. En un experimento real, Mendel obtuvo igual 580 vástagos de guisantes, es el mismo ejercicio. Ahora aquí en el número 2 nos pide que utilice la regla práctica de las desviaciones estándar, para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes con base a estos números. Podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Bien, pues aquí para calcular el máximo, pues tenemos que es igual, para el valor máximo común es la media más 2 desviaciones estándar. La media es 435. 435, esa es nuestra media que nos está dando. Más el doble por la desviación estándar, que es 10.4283. ¿De dónde salió ese? Es el resultado que nosotros calculamos aquí en nuestra desviación estándar. Ese sería el valor que vamos a tomar, 10.4283. Esto nos da un total de 455.84. Ahora para calcular el mínimo es, en lugar de ser positivo, pasa a negativo. Ahora aquí sería lo contrario. Sería la media menos 2 desviaciones estándar. El mismo procedimiento, 475 de nuestra media, menos el doble producto,
¿sí? Por lo que es el valor de la desviación estándar, 10.4283, y nos da un total de 414.16. Eso nos responde la pregunta de lo que es parte de lo que es el máximo y el mínimo. Podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Bien, la respuesta para este es un valor usual, no inusual, es usual, porque está dentro de. Dice, en la siguiente pregunta, esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. El 75% de un dato es correcto. O sea, el 75% de estos datos que está obteniendo Mendel, obtuvo, fue correcto. Entonces, serían las respuestas para este ejercicio. El siguiente ejercicio es sobre votación de elecciones. Bien, aquí dice que en una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61% en una encuesta. Se preguntó a 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. Calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. Pues la media igual tenemos que nuestra media es igual al número de datos por la probabilidad, que en este caso el número de datos es n datos, 1.002 sujetos, por la probabilidad que es de 61%, convirtiéndolo a porcentaje, pues estamos teniendo que es 0.61. Teniendo esto como una media de 611.22. Para calcular la desviación estándar sería el mismo proceso. Decimos que la desviación estándar es igual a la raíz de n por p por q, donde la desviación estándar es igual al número de la raíz del número de datos, que serían 1.002 por 0.75% por 0.25. En este caso nos daría igual a la desviación estándar de 15.4394. Bien, aquí me equivoqué, ya lo corregí. La desviación estándar es igual a la raíz de n por p por q, que la probabilidad, pues en este caso, es la desviación estándar a la raíz de n, que serían 1.002 datos, por la probabilidad que es 0.61, o sea, 61%, por 0.39, el resultante de 0.61, en este caso 100 menos 61, pues nos da 39. Ese sería nuestro resultante de q. Y realizando esta operación nos va a dar como desviación estándar, que es igual a 15.4394. Ahora pasamos a lo que es el punto 2. Dice que en la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial, según datos del ICR Research Group. ¿Es congruente este resultado con la tasa de edad real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Por qué? Bueno, tenemos el valor máximo común, que es la desviación, la media más 2 desviación estándar, que sería 611.22, ¿sí? Más este es el valor de la media, más la desviación estándar que nos dio de valor. Esto nos da 642.0988. El valor mínimo común, pues es lo contrario, que sería la media menos 2 desviación estándar. Sería la media menos 2 desviación estándar. Esto nos da igual a 580.3412. Nuestro mínimo sería 580 y máximo 642, por decirlo así, en nuestros dos números. Ese sería entre nuestro mínimo y máximo. Respondiendo a la pregunta, los datos no son congruentes, puesto que la supuesta cantidad de 701 no está dentro del valor máximo, por lo cual es improbable que eso ocurra en una tasa del 61%, porque nuestro máximo son 642 y aquí nos está diciendo que son 701, entonces eso no es probable. Ahí es como quedaría el resultado de este ejercicio. Bien, dice en el punto número 3, con base a estos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. La respuesta es no, dado que demuestra que es poco confiable esa información. Porque en este caso sí suele pasar de que muchos digan que sí votaron, pero realmente no existe una votación. No es lo mismo que tener un conteo físico, ¿sí? A tener un expediente que nada más se le haga unas preguntas a las personas
y digan que sí, cuando realmente físicamente no lo hicieron. Entonces, por esa parte no es confiable la información. Tenemos lo que es el 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre en un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dada por la fórmula. La probabilidad es igual a, en este caso sería la media, por la E a la menos la media, en este caso sería Euler, entre pues el número de datos, ¿no? Consecutivamente, donde E es igual a 2.71828, Euler, el valor de Euler. Bien, requisitos de la distribución de Poisson. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre en el evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias, las ocurrencias deben ser independientes entre sí y las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es igual a U, o sea, la media, es como se está determinando. La desviación estándar es igual a la raíz de U, o sea, la raíz de la media. Diferencias entre la distribución de Poisson contra la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n de la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. La 2 es una distribución binomial. Los valores posibles de la variable aleatoria x son 0 y 1 a número de eventos dados. Número de eventos dados. Pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1 y 2, sin límite superior. Distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación de distribución binomial. Bien. Nos dice que n en este caso es mayor o igual a 100 y n por p es menor o igual a 10. Así es como se determinan los requisitos para utilizar una distribución de Poisson como una aproximación a distribución binomial. Tenemos un ejemplo que es el ejemplo de terremotos. Bien. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. En el mundo, según datos de World Almanac and Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. Calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Pues nuestra respuesta es 93 entre 100, que es igual a 0.93. Esa sería nuestra media, 0.93. Si Px es la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar, calcule la probabilidad de 0 cuando ocurra un 0 terremotos, un terremoto, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, nos está pidiendo que calculemos hasta la probabilidad 7, de 0 a 7. Bien, aquí tengo yo mi gráfico. Cuando, por ejemplo, si ocurre un evento, un 0 terremotos, ¿cuál es la probabilidad? Cuando ocurra 1, ¿cuál es la probabilidad de 1, de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sucesivamente? Bien. Entonces, bien, ¿de dónde sacamos estos valores? Pues vamos a ir directamente al programa Minitab nuevamente. Aquí ya tengo en nuestra columna de lo que es las probabilidades de distribución. En este caso, distribución de probabilidad de Poisson. Aquí tengo lo que es el primer ejercicio que nos está pidiendo los casos de los 7 terremotos. Aquí tenemos ya capturados estos 7. Para poder calcular esto, lo que necesitamos es irnos a calcular, ya tengo el gráfico, calcular distribuciones de probabilidad binomial, en este caso, y le vamos a dar donde dice probabilidad.
Perdón. Vamos a ir aquí, calcular, y nos vamos a dar a donde diga la ruta es calcular, luego distribución de probabilidad y le vamos a dar a la de Poisson. Vamos a buscar la de Poisson, aquí está, le vamos a dar clic. Aquí en probabilidad nuestra media nos está marcando que es de 0.93. Bien, en la columna aquí nosotros vamos a seleccionar, en este caso que vamos a ver de terremoto. Aquí nomás le damos a aceptar. ¿De dónde salió la media? Pues la media es la que tenemos nosotros del resultado de dividir 93 entre 100, entre 100 años. Es como decir 100 días, ¿no? Un ejemplo. 100 días entre 93, pues nuestra media va a ser la división y nos va a dar 0.93. Eso es lo que nos está dando como media. Entonces, directamente aquí en el ejercicio, pues esa es nuestra media que vamos a poner, 0.93. Teniendo esto y seleccionado la columna de terremoto, que ya tengo capturado aquí los 7 datos, le doy a aceptar, me va a arrojar esta información, donde aquí me está diciendo lo mismo, es el mismo gráfico que yo tengo aquí en el ejercicio. Cuando surge un 0 terremotos, ¿cuál es la probabilidad? Un terremoto, 2, 3, sucesivamente hasta el 7, que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cuáles son sus probabilidades? Bien. Ejemplo del terremoto, pues en este caso dice que los resultados reales son los siguientes: 47 años, 0 grandes terremotos; 31 años, un gran terremoto; 13 años, 2 grandes terremotos; 5 años, 3 grandes terremotos; 2 años, 4 grandes terremotos; 0 años, 5 grandes terremotos; 1 año, 6 grandes terremotos; 1 año, 7 grandes terremotos. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Bien, como respuesta a esto es, los datos arrojados por la distribución de Poisson y los datos verídicos están muy cerca de los otros, por lo cual puedo concluir que la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso en específico. Tenemos otro ejercicio que es el de muertes por homicidio. Dice, en un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia, según a Classroom Note on the Poisson distribution. A model for homicidial deaths in Richmond. BA for